Per i fratelli vescovi, sacerdoti, diaconi, cari consacrati e consacrate, obispos, sacerdotes, seminaristi y operatori pastorali. diáconos, queridos consagrados y consagradas, seminaristas y agentes de pastoral. Buenos días. Дорогие монашествующие, семинаристы и те, кто занимается пастырской деятельностью. Здравствуйте. La respuesta del público. Sono felice di essere qui in mezzo a voi, di salutare la conferenza. Estoy contento de estar aquí entre ustedes, de saludar Incontrare una chiesa a la Conferencia Episcopal de Asia Central storie e tradizioni y de encontrar una iglesia compuesta por tantos rostros, della fede in Cristo. historias y tradiciones diferentes, Signor Mumbiela Sierra, che ringrazio per le parole di San todas unidas por la única fe en Cristo Jesús. sono stranieri. È vero, perché provenite da luoghi e paesi differenti, ma la bellezza della Chiesa è questa. Siamo un'unica famiglia nella quale nessuno è straniero. Lo ripeto, nessuno. Agradezco las palabras de Monseñor Mumbiela Sierra, que en el saludo comentó: Solo santo di Dio, la mayor parte de nosotros somos extranjeros. popoli. Es verdad, porque ustedes provienen de lugares y países diferentes. Sin embargo, la belleza de la iglesia es esta, Fare della diversità que somos una sola familia en la cual nadie es extranjero. Lo repito, che siamo e di ciò ninguno es extranjero en la iglesia. Somos un solo pueblo santo de Dios, se la condividiamo. enriquecido por muchos pueblos. Y la fuerza de nuestro pueblo sacerdotal y santo está justamente en hacer de la diversidad una riqueza, San Paolo compartiendo lo que somos y lo que tenemos. Nuestra pequeñez se multiplica si la compartimos. popolo eletto a un'elite El pasaje de la palabra de Dios que hemos escuchado afirma justamente esto. El misterio de Dios, dice San Pablo, ha sido revelado a todos los pueblos, le genti sono chiamate no solo al pueblo elegido o a una élite de personas religiosas, sino a todos. nello stesso corpo e ad essere Cada hombre puede acceder a Dios porque, explica el apóstol, todos los pueblos participan en una misma herencia. Я счастлив быть здесь среди вас. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Лиц, историй и различных традиций, объединенных одной верой во Христа Иисуса. Монсеньор Мумбела Сьерра, которому я очень благодарен за слова приветствия, сказал: «Большинство из нас иностранцы». Это верно, потому что вы из разных мест и стран. Но красота Церкви состоит в том, что мы представляем собой одну семью. En sus primeras palabras, el Papa retomó lo que le dijo Monseñor Mumbiela Sierra, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. La mayor parte de nosotros somos extranjeros. En efecto, Francisco dijo que es verdad, porque todos ellos provienen de lugares y países diferentes. Sin embargo, dijo el Papa, la belleza de la Iglesia es esta, que somos una sola familia en la cual nadie es extranjero. Lo repito, dijo el Santo Padre Francisco, ninguno es extranjero en la Iglesia. Somos un solo pueblo santo de Dios, enriquecido por muchos pueblos. По словам святого Павла, открылась всем народам, не только избранному народу или религиозной элите, но всем. Каждый человек может приступить к Богу, потому что, как объясняет апостол, и язычники, сонаследники и члены того же тела, и сопричастники обетования во Христе Иисусе через Евангелие. El Papa recordó que el misterio de Dios, como dice San Pablo, ha sido revelado a todos. due parole usate da Paolo: eredità e promessa. Quisiera destacar Una chiesa dos palabras que usa Pablo, herencia y promesa. figlia di un primo annuncio del Vangelo, di Por un lado, che la precede, una iglesia di altri apostoli, hereda siempre una historia, siempre es hija de un primer anuncio del Evangelio, dall'altra parte de un evento que la precede, de otros apóstoles y evangelizadores que la establecieron sobre la palabra viva de Jesús. la promessa di Dio. Por otro lado, es también la comunidad de aquellos que han visto en Jesús el cumplimiento de la promesa de Dios. Gracia
y como hijos de la resurrección viven en la esperanza de la plenitud futura. Sí, somos destinatarios de la gloria prometida, que anima nuestro camino con esta esperanza, herencia y promesa. La herencia del pasado es nuestra memoria, la promesa del Evangelio es el futuro de Dios que nos sale al encuentro. Quisiera detenerme con ustedes sobre esto, una iglesia que camina en la historia entre memoria y futuro. En primer lugar, la memoria. С одной стороны, церковь получает в наследство историю. Она дочь первого провозглашения Евангелия, события, что ей предшествует. Herencia y promesa, acaba de decir el Papa. La herencia del pasado es nuestra memoria, un concepto que ha repetido en diversas ocasiones, y la promesa del Evangelio es el futuro de Dios que sale a nuestro encuentro. De ahí que el Santo Padre Francisco, en este encuentro con el clero, acaba de decir que quiso detenerse con ellos sobre esto, una iglesia que camina en la historia entre la memoria y el futuro. Наследие прошлого – наша память. Обетование Евангелия – будущее Бога, который идет к нам навстречу. На этом мне хотелось бы задержаться подольше. Церковь, которая совершает путь в истории между памятью и будущим. Anzitutto la memoria. Se oggi in questo vasto paese multiculturale e multireligioso possiamo vedere comunità cristiane vivaci, è un segno religioso che attraversa la vita della popolazione e soprattutto grazie alla ricca storia che vi ha preceduto. Penso alla diffusione del cristianesimo nell'Asia centrale. El Papa acaba de decir, en primer lugar, la memoria. Si hoy en este vasto país multicultural y multirreligioso podemos ver comunidades cristianas vivas, así como un sentido religioso que atraviesa la vida de la población, es sobre todo gracias a la rica historia que los precede. Pienso en la difusión del cristianismo en Asia Central, la cual ocurrió ya desde los primeros siglos, en tantos evangelizadores y misioneros que se desgastaron difundiendo la luz del Evangelio, fundando comunidades, santuarios, monasterios y lugares de culto. Por tanto, hay una herencia cristiana ecuménica que ha de ser honrada y custodiada, una transmisión de la fe que ha sido protagonista, y también tanta gente sencilla, tantos abuelos y abuelas, padres y madres. En el camino espiritual y eclesial no debemos perder de vista el recuerdo de cuantos nos anunciaron la fe, porque hacer memoria nos ayuda a desarrollar el espíritu de contemplación por las maravillas que Dios ha realizado en la historia, aún en medio de las fatigas de la vida y de las fragilidades personales y comunitarias. Которая вам предшествовала. Думаю о распространении христианства в Центральной Азии. Acaba de decir el Papa a la comunidad eclesial muy pequeña en esta nación, en este vasto país multicultural y multirreligioso, como él mismo ha dicho, en el que podemos ver comunidades cristianas vivas, así como un sentido religioso que atraviesa la vida de la población, y todo esto gracias a la rica historia que los precede. Вера передается, и передавалась она также многими простыми людьми, бабушками и дедушками, отцами и матерями. Совершая наш духовный и церковный путь, мы не должны забывать о тех, кто провозглашал нам веру, потому что память помогает нам развивать дух созерцательности, с помощью которого мы видим чудеса, совершенные Богом в истории, даже среди жизненных невзгод, несмотря на личные и общинные недостатки. Facciamo però attenzione, non si tratta di guardare indietro con nostalgia, restando bloccati sulle cose del passato e lasciandoci paralizzare dall'immobilismo. Questa è la tentazione dell'indietrismo.
Lo sguardo cristiano, quando si volge per fare memoria, vuole aprirsi. Pero pongamos atención, acaba de decir el Papa, no se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, quedándonos estancados en las cosas del pasado y dejándonos paralizar en el inmovilismo. Esta es la tentación del retroceso. La mirada cristiana, cuando vuelve hacia atrás para hacer memoria, lo que quiere es abrirnos al asombro ante el misterio de Dios, para llenar nuestro corazón de alabanza y gratitud por cuanto ha hecho el Señor. Un corazón agradecido que desborda de alabanza, que no alberga añoranza, sino que acoge el presente, que vive como gracia y quiere ponerse en camino, ir adelante, comunicar a Jesús como las mujeres y los discípulos de Emaús el día de la Pascua. Esta es la memoria viva de Jesús que nos llena de asombro y a la que accedemos sobre todo por el memorial eucarístico, la fuerza del amor que nos impulsa. Es nuestro tesoro. Por eso sin memoria no hay asombro. Si perdemos la memoria viva, entonces la fe, las devociones y las actividades pastorales corren el riesgo de debilitarse, de ser como llamaradas que se encienden rápidamente pero se apagan enseguida. Cuando extraviamos la memoria se agota la alegría, desaparece la gratitud a Dios y a los hermanos porque se cae en la tentación de pensar que todo depende de nosotros. El padre Ruslan, dijo el Santo Padre Francisco, nos ha recordado algo hermoso, que ser sacerdote ya es mucho, porque en la vida sacerdotal nos damos cuenta de que todo cuanto sucede no es obra nuestra, sino un don de Dios. Y Sor Clara, hablando de su vocación, quiso ante todo agradecer a aquellos que le anunciaron el Evangelio. Gracias por estos testimonios que nos invitan a hacer memoria agradecida de la herencia que hemos recibido. En efecto, hablando de la memoria, el Papa Francisco acaba de decir que no hay que poner, que hay que poner atención, puesto que no se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, quedándonos estancados en las cosas del pasado y dejándonos paralizar en el inmovilismo. Esta es la tentación del retroceso, dijo Francisco. La mirada cristiana, cuando vuelve hacia atrás para hacer memoria, lo que quiere es abrirnos al asombro ante el misterio de Dios, para llenar nuestro corazón de alabanza y de gratitud por cuanto ha hecho el Señor. El Papa también destacó que un corazón agradecido que desborda de alabanza, que no alberga añoranza, sino que acoge el presente, que vive como una gracia y quiere ponerse en camino, ir adelante, comunicar a Jesús, como las mujeres y los discípulos de Emaús en el día de la Pascua. Esta es la memoria viva de Jesús, dijo el Papa, que nos llena de asombro y a la que accedemos sobre todo por el memorial eucarístico, la fuerza del amor que nos impulsa, y este es nuestro tesoro. Por eso dijo el Papa Francisco en este encuentro en Nur Sultán, en la catedral, sin memoria no hay asombro. Si perdemos la memoria viva, entonces la fe, las devociones y las actividades pastorales corren el riesgo de debilitarse, de ser como llamaradas que se encienden rápidamente pero se apagan enseguida. Si guardiamo dentro a questa eredità, che cosa vediamo? Che la fede non è stata trasmessa di generazione in generazione come un insieme di cose da capire e da fare. Si profundizamos en esta herencia, ¿qué es lo que vemos? Que la fe no ha sido transmitida de generación en generación como un conjunto de cosas que hay que entender y hacer, como un código fijado de una vez para siempre. No.
La fe se transmite con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio en medio de las situaciones para iluminarlas, para purificarlas y difundir el cálido consuelo de Jesús, así como la alegría de su amor que salva, la esperanza de su promesa. Haciendo memoria, entonces, aprendemos que la fe crece con el testimonio, el resto viene después. Esta es una llamada para todos y quisiera reafirmarlo a todos, fieles laicos, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas que trabajan de diferentes maneras en la vida pastoral de las comunidades. No nos cansemos de dar testimonio de la esencia de la salvación, de la novedad de Jesús, de la novedad que es Jesús. La fe es una hermosa exposición de cosas del pasado. La fe no es una hermosa exposición de cosas del pasado, sino un evento siempre actual, el encuentro con Cristo que tiene lugar en nuestra vida aquí y ahora. Por eso, no se comunica con la sola repetición de las cosas de siempre, sino transmitiendo la novedad del Evangelio. De este modo, la fe permanece viva y tiene futuro. He aquí entonces la segunda palabra, futuro. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Освещая и очищая ее, распространяя вокруг себя умиротворяющее тепло Иисуса, радость Его спасающей любви, надежду Его обетования. Recordamos entonces que el Papa acaba de decir que la fe se transmite con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio en medio de las situaciones para iluminarlas, para purificarlas y difundir el cálido consuelo de Jesús, así como la alegría de su amor que salva, la esperanza de su promesa. Haciendo memoria, entonces, aprendemos que la fe crece con el testimonio y el resto viene después, dijo el Papa. Esta es una llamada para todos y quisiera reafirmarlo a todos, fieles, laicos, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas que trabajan de diferentes maneras en la pastoral, en la vida pastoral de sus comunidades, dijo el Santo Padre. No nos cansemos de dar testimonio de la esencia de la salvación, de la novedad de Jesús, de la novedad que es Jesús. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Ecco allora la seconda parola, futuro. La memoria del passato non ci chiude in noi stessi, ma ci apre la promessa del Vangelo. Gesù ci ha assicurato che sarà sempre con noi. He aquí entonces la segunda palabra, futuro. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Jesús nos aseguró que estará siempre con nosotros. Por lo que no se trata de una promesa dirigida solo a un futuro lejano, sino que estamos llamados a acoger hoy la renovación que el resucitado lleva a cabo en la vida. A pesar de nuestras debilidades, Él no se cansa de estar con nosotros, de construir a nuestro lado el futuro de la Iglesia que es suya y nuestra. Es cierto, delante de tantos retos de la fe, especialmente aquellos que tienen que ver con la participación de las generaciones jóvenes, así como delante de los problemas y fatigas de la vida, mirando a los números, en la vastedad de un país como este, podríamos llegar a sentirnos pequeños e incapaces. Y sin embargo, si adoptamos la mirada esperanzadora de Jesús, descubrimos algo sorprendente. El Evangelio dice que ser pequeños, pobres de espíritu, es una bienaventuranza. La primera bienaventuranza, porque la pequeñez nos entrega humildemente al poder de Dios y nos lleva a no cimentar la acción eclesial en nuestras
propias capacidades. Esta es una gracia, lo repito, hay una gracia escondida al ser una iglesia pequeña, un pequeño rebaño, en lugar de exhibir nuestras fortalezas, nuestros números, nuestras estructuras y cualquier otra forma de prestigio humano. Nos dejamos guiar por el Señor y nos acercamos con humildad a las personas. Ricos en nada y pobres de todo, caminamos con sencillez, cercanos a las hermanas y a los hermanos de nuestro pueblo, llevando la alegría del Evangelio a las situaciones de la vida, como levadura en la masa y como la más pequeña de las semillas arrojadas a la tierra. Vivimos los acontecimientos alegres y tristes de la sociedad en la que nos encontramos para servirla desde dentro. El Papa acaba de abordar la segunda palabra de este importante discurso, que es futuro. La memoria del pasado, dijo, no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio, porque Jesús nos aseguró que estará siempre con nosotros. Por lo que no se trata de una promesa dirigida solo a un futuro lejano, sino que estamos llamados a acoger hoy la renovación que el resucitado lleva a cabo en la vida. Y a pesar de nuestras debilidades, dijo el Papa, Él, Jesús, no se cansa de estar con nosotros, de construir a nuestro lado el futuro de la Iglesia que es suya y que es nuestra. Es cierto, dijo también el Santo Padre, delante de tantos retos de la fe, especialmente aquellos que tienen que ver con la participación de las generaciones jóvenes, así como delante de las promesas y fatigas de la vida, mirando a los números en la vastedad de un país como este, podríamos llegar a sentirnos pequeños e incapaces. Sin embargo, dijo el Papa Francisco, si adoptamos la mirada esperanzadora de Jesús, descubriremos algo sorprendente, que el Evangelio dice que ser pequeños, pobres de espíritu, es una bienaventuranza. La primera bienaventuranza, porque la pequeñez nos entrega humildemente al poder de Dios y nos lleva a no cimentar la acción eclesial en nuestras propias capacidades. Y esta es una gracia, exclamó el Papa. Es más, lo repito, dijo, hay una gracia escondida. Al ser una iglesia pequeña, un pequeño rebaño, en lugar de exhibir nuestras fortalezas, nuestros números, nuestras estructuras y cualquier otra forma de prestigio humano, nos dejamos guiar por el Señor y nos acercamos con humildad a las personas, ricos en nada y pobres de todo. Caminamos con sencillez, cercanos a las hermanas y a los hermanos de nuestro pueblo, llevando la alegría del Evangelio a las situaciones de la vida. Che abbiamo bisogno di Dio, ma anche degli altri, di tutti gli altri, delle sorelle e dei fratelli di altre confessioni, di chi confessa credo religiosi diversi a noi. Ser pequeños nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, pero también de los demás, de todo y cada uno, de las hermanas y hermanos de otras confesiones, de quien profesa un credo religioso diferente al nuestro, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos damos cuenta con un espíritu de humildad que solo juntos, en el diálogo y en la aceptación recíproca, podemos hacer algo verdaderamente bueno para todos. Es la tarea particular de la Iglesia en este país, no ser un grupo que se deja arrastrar por las cosas de siempre o que se encierra en su caparazón porque se siente pequeña, sino una comunidad abierta al futuro de Dios, encendida por el fuego del Espíritu, viva, llena de esperanza y disponible a su novedad y a los signos de los tiempos, animada por la lógica evangélica de la semilla que da frutos de amor humilde y fecundo.
De este modo, la promesa de vida y de bendición que Dios Padre derrama sobre nosotros por medio de Jesús se hace camino no solo para nosotros, sino que se realiza también para los demás. En esta parte de su amplio discurso, el Papa destacó que ser pequeños nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, pero también necesitamos de los demás, de todos y de cada uno, de las hermanas y hermanos de otras confesiones, de quien profesa un credo religioso diferente al nuestro, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos damos cuenta, dijo el Papa, con un espíritu de humildad, que solo juntos, en el diálogo y en la aceptación recíproca, podemos hacer algo verdaderamente bueno para todos. Es la tarea particular de la Iglesia en este país, dijo el Papa Francisco, en este encuentro con el clero en la Catedral de Nur Sultán, no ser un grupo que se deja arrastrar por las cosas de siempre, o que se encierra en su caparazón porque se siente pequeña, sino una comunidad abierta al futuro de Dios, encendida por el fuego del Espíritu, viva, llena de esperanza, disponible a su novedad y a los signos de los tiempos. Y se realiza cada vez que vivimos la fraternidad entre nosotros, que atendemos a los pobres y a quienes están heridos por la vida, cada vez que en las relaciones humanas y sociales damos testimonio de la justicia y de la verdad, diciendo no a la corrupción y a la falsedad. Que las comunidades cristianas, en particular el seminario, sean escuelas de sinceridad, no ambientes rígidos y formales, sino gimnasios de la verdad, de la apertura y del intercambio. Y que en nuestras comunidades, recordémoslo, seamos todos discípulos del Señor, todos discípulos, todos esenciales, todos de igual dignidad. No solo los obispos, los sacerdotes y los consagrados, sino todos los bautizados han sido sumergidos en la vida de Cristo. Y en Él, como nos recordaba San Pablo, están llamados a recibir la herencia y a acoger la promesa del Evangelio. De manera que se ha de brindar un espacio a los laicos. Les hará bien para que las comunidades no se hagan rígidas y no se clericalicen. Una iglesia sinodal en camino hacia el futuro del Espíritu es una iglesia participativa y corresponsable. Es una iglesia capaz de salir al encuentro del mundo porque está entrenada en la comunión. Всякий раз, когда свидетельствуем о справедливости и истине в человеческих и общественных отношениях, протестуя против коррупции и фальши. El Papa acaba de decir que cada vez que vivimos la fraternidad entre nosotros, que atendemos a los pobres y a quienes están heridos por la vida, cada vez que en las relaciones humanas y sociales damos testimonio de la justicia y de la verdad, diciendo no a la corrupción y a la falsedad, la promesa de vida y de bendición que Dios Padre derrama sobre nosotros por medio de Jesús se hace camino. El Papa también dijo que las comunidades cristianas, en particular el seminario, deben ser escuelas de sinceridad, no ambientes rígidos o formales, sino gimnasios de la verdad, de la apertura y del intercambio. Y recordó que en nuestras comunidades debemos ser todos discípulos del Señor, todos discípulos, todos esenciales, todos de igual dignidad. No solo los obispos, los sacerdotes y los consagrados, sino todos los bautizados han sido sumergidos en la vida de Cristo y en Él, como nos recordaba San Pablo, dijo el Papa Francisco. Me ha colpito que en tutte le testimonianze ritornava una cosa. No solo Padre Ruslan e le suore, ma anche chi. Me ha sorprendido que en todos los testimonios se decía continuamente una cosa. No solo el Padre Ruslan y la religiosa, sino también Kirill, el padre de familia,
Nos ha recordado que en la Iglesia, en contacto con el Evangelio, aprendemos a pasar del egoísmo al amor incondicional. Nei nostri incontri eclesiali, nelle famiglie, al lavoro, nella società, a diventare... Es una salida de sí mismo que todo discípulo necesita constantemente. Es la necesidad de alimentar el don recibido en el bautismo que nos impulsa a que en todo lugar, en nuestros encuentros eclesiales, en las familias, en el trabajo, en la sociedad, seamos hombres y mujeres de comunión y de paz que siembran el bien allí donde se encuentren. Del risorto, che respinga paure e lamentele, che non si lasci irrigidire. La apertura, la alegría y el intercambio son los signos de la Iglesia de los orígenes y son también los signos de la Iglesia del futuro. Soñemos y con la gracia de Dios edifiquemos una iglesia que esté más llena de la alegría del resucitado, que rechace los miedos y las quejas, que no se deje endurecer por dogmatismos ni moralismos. El Papa en esta parte de su discurso ha dicho que le ha sorprendido que todos los testimonios han dicho continuamente una cosa, no solo el padre Ruslan, la religiosa o también el laico padre de familia Kirill, que nos ha contado que en la Iglesia, dijo Francisco, en contacto con el Evangelio, aprendemos a pasar del egoísmo al amor incondicional. Es una salida de sí mismo, dijo el Papa, que todo discípulo necesita constantemente. Es la necesidad de alimentar el don recibido en el bautismo que nos impulsa a que en todo lugar, en nuestros encuentros eclesiales, en las familias, en el trabajo y en la sociedad, seamos todos hombres y mujeres de comunión y de paz, que siembran el bien allí donde se encuentren. Chiediamo tutto questo ai grandi testimoni della fede di questo paese. Vorrei ricordare in particolare il beato Bukovinski, un sacerdote che spese l'esistenza per curare gli ammalati, i bisognosi, gli emarginati, pagando sulla propria pelle. Queridos hermanos y hermanas, pidamos todo esto a los grandes testigos de la fe de este país. Quisiera recordar en particular al beato Bukovinski, un sacerdote que gastó su existencia cuidando a los enfermos, a los necesitados y a los marginados, sufriendo en carne propia la fidelidad al Evangelio con la prisión y los trabajos forzados. Me han contado que ya desde antes de la beatificación siempre había sobre su tumba flores frescas y una vela encendida. Esto confirma que el pueblo de Dios sabe reconocer donde hay santidad, donde hay un pastor enamorado del Evangelio. Quisiera decirlo particularmente a los obispos y a los sacerdotes, esta es nuestra misión. No ser administradores de lo sagrado o gendarmes preocupados por hacer que se respeten las normas religiosas, sino pastores cercanos a la gente, imágenes vivas del corazón compasivo de Cristo. Recuerdo también a los beatos mártires greco-católicos, al obispo Monseñor Budka, al sacerdote Sariksi y a Gertrude Detzel, cuyas causas de beatificación se han abierto. Como nos ha dicho la señora Miroslava, ellos llevaron el amor de Cristo al mundo. Hacia el final de este amplio discurso, el Papa invitó a los hermanos y hermanas que lo siguen en la Catedral de Nur Sultán a pedir a los grandes testigos de la fe de este país. Por eso recordó en especial al beato Bukovinski, un sacerdote que gastó su existencia cuidando a los enfermos, a los necesitados y a los marginados, sufriendo en carne propia la fidelidad al Evangelio con la prisión y con los trabajos forzados. Me han contado, dijo el Papa Francisco, que ya desde antes de la beatificación siempre había sobre su tumba flores frescas y una vela encendida.
lo que confirma que el pueblo de Dios, dijo el Papa, sabe reconocer donde hay santidad, donde hay un pastor enamorado del Evangelio. Следует вспомнить также и мучеников греко-католической церкви, епископа Будку, Y el Papa se dirigió particularmente a los obispos y a los sacerdotes, también a los seminaristas. Dijo: esta es nuestra misión, no ser administradores de lo sagrado o gendarmes preocupados de hacer que se respeten las normas religiosas, sino pastores cercanos a la gente, imágenes vivas del corazón compasivo de Cristo. Vivete con gioia questa eredità e testimoniatela con generosità, perché quanti incontrate possano percepire che c'è una promessa di speranza rivolta anche a loro. Vi accompagno con la preghiera e ora ci affidiamo in modo particolare al cuore di Maria Santissima, che venerate in modo speciale come Regina della Pace. Ho letto un bel segno materno. Estoy cercano a ustedes y los animo, vivan con alegría esta herencia y den testimonio de ella con generosidad para que todas las personas con las que se encuentren puedan percibir que también hay una promesa de esperanza dirigida a ellas. En uno dei nervi più rigidi, rapidamente la neve si sciolse. Los acompaño con la oración y ahora nos encomendamos de manera particular al corazón de María Santísima, a quien veneran de modo especial como Reina de la Paz. Leí sobre un bonito signo maternal que sucedió en tiempos difíciles, mientras tantas personas eran deportadas y se veían obligadas a pasar hambre y frío. Ella, María tierna y cariñosa, escuchó las oraciones que sus hijos le dirigían. Durante uno de los inviernos más crudos, la nieve se derritió rápidamente, haciendo surgir un lago con muchos peces que dieron de comer a muchas personas que morían de hambre. Que la Virgen derrita el frío de los corazones, infunda en nuestras comunidades una renovada calidez fraternal y nos dé una nueva esperanza y un nuevo entusiasmo por el Evangelio, exclamó el Papa. Y yo con afecto los bendigo y les doy las gracias y les pido por favor que recen por mí, dijo. De ahí que se hayan escuchado algunos aplausos. Верим себя сердцу Пресвятой Марии.